Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas totalmente en vivo. A esta hora ya ustedes pueden enviar su mensaje de texto al 0414-807-5386 y 0414-272-5476. Por supuesto, el tema de hoy, el análisis político de toda la situación que se está viviendo actualmente, luego de la sentencia 155 y 156 y todo lo que ha sucedido desde el viernes hasta la fecha, incluyendo hoy con la marcha establecida por ambos factores en la ciudad de Caracas, donde, durante este escenario se presentaron muchos aspectos que son dignos de análisis y sobre todo ustedes que están en sus hogares. Estoy seguro que tienen muchas interrogantes al respecto y para ellos nos acompañan dos grandes especialistas. ¿Cómo está, Santoro? Buenas noches. Mi estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y mis apreciados televidentes, de nuevo acá en Alternativas. Nuestro tema de mucha práctica, mucho dinamismo de hoy, todo lo que ustedes más o menos quieren saber sobre la actividad política actual. Como decía Maribel, ciertamente, y llevando un poquito la historia, se había declarado en desacato al Poder Legislativo, y con estos dos invitados también hace relativamente poco tiempo habíamos tocado y analizado el tema político del desacato del Poder Electoral, del Poder Legislativo, declarado por la Sala Constitucional o la representación del Poder Judicial. Últimamente, no actúan de oficio, es porque siempre hay una interpretación de algún justiciable que le pide a la Sala Constitucional, aplicando el control constitucional, conforme a los artículos 333 y siguientes, esa aplicabilidad del adagio constitucional. En tal virtud, hay dos sentencias, como decía Maribel, la 155 y la 156 del máximo órgano jurisdiccional. Es el máximo órgano, y eso lo quiero ser puntual, porque eso también vamos a analizar. Siendo así, en primer orden, declara los límites de la competencia sobre la inmunidad parlamentaria. Y tenemos acá un ex parlamentario y también un ex secretario de un consejo regional parlamentario, de eso saben. La inmunidad parlamentaria fue limitada a ciertas circunstancias y establecer una especie de separata entre la actividad político personal o la actividad parlamentaria. Desde la doctrina francesa se ha descubierto que ha sido muy difícil dentro del campo funcionarial y de la actividad propia de un parlamentario desprenderse de su trabajo político. Pero eso fue una interpretación muy bien de la Sala Constitucional, y la que sigue, evidentemente, fue atribuirse prácticamente, digo prácticamente, porque las redes sociales también se encargaron de divulgar muchas interpretaciones, no lo quiero llamar especulaciones, sobre que prácticamente el Poder Judicial, la Sala Constitucional, que es el órgano vinculante competente de regidor del control constitucional sobre las funciones parlamentarias. Inmediatamente de esa declaración del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, el poder moral, es decir, quien lo preside actualmente la fiscala general de la República, también hizo el viernes al mediodía una declaración, un pronunciamiento sobre lo que corresponde a la institución constitucional, el hilo constitucional, el texto constitucional, en otras palabras, la inobservancia de los principios de orden público del orden constitucional. Siendo así, se descubre un impasse o una adversidad, impasse fue la palabra del Ejecutivo Nacional, una adversidad entre dos poderes de los 5 poderes públicos, involucrado un tercer poder de esos dos, que es el poder legislativo. Inmediatamente se atribuye otro principio constitucional, que es el llamamiento a un Consejo de Estado. El Ejecutivo Nacional, quien le compete hacer un Consejo de Estado, llama a todas las representaciones de este Consejo de Estado conforme a la Constitución, y dado este impasse entre dos poderes públicos, ¿verdad?, se convoca a este Consejo de Estado, o como se le llame doctrinariamente, e involucra también la decisión de, que hasta aquí no lo sabemos, supuestamente una aclaratoria de la sentencia de la Sala Constitucional 156, 157, o 154, 156, para crear entonces la 157 y 158, no la he visto, todo lo reflejan las redes sociales. No se sabe si es una revocatoria, pero es que la revocatoria como si
es como la Sala Constitucional revocando su propio criterio constitucional y vinculante y de paso publicado, no sé si sea así, y de paso siendo así donde se aclaran estos límites, yo prefiero llamarlo hasta el momento aclaratoria, luego nuestros invitados interpretarán subjetivamente si es aclaratoria o revocatoria, y qué viene ahorita entonces es la actuación de la fiscala de determinar si se rompió el orden constitucional o que el Consejo de Estado prácticamente diluyó un eje concertativo sin consecuencias personalísimas, porque precisamente correspondería en todo caso a la fiscala general de hacer las investigaciones correspondientes de máximos magistrados, en este caso de cualquier otro órgano calificado funcionarial venezolano, correspondería prácticamente a la fiscala general. Entonces preguntamos, dado esta circunstancia, también el día de hoy se hizo un llamamiento de esta polaridad completa, un llamamiento de los órganos del ANBUC, ¿verdad?, a caminar y defender las funciones de los parlamentarios, y el llamamiento al mismo tiempo de los órganos oficialistas con la gran mayoría de los empleados públicos defendiendo entonces el auge y el carácter del texto constitucional. Siendo así, rompieron hoy todos los accesos a las vías que corresponden a la ciudad de Caracas y muchas personas que iban a sus trabajos, estudiantes que iban a su universidad, etcétera, etcétera, se vieron interrumpidos y eso ha sucedido hasta el día de hoy. Les cedo la palabra, muchas gracias por venir, Felo Jiménez y Sergio Grafe. Felo Jiménez, empezamos por acá, por las personas de mayor a menor edad, ¿no? Sí, vamos a darle la bienvenida, bueno, por supuesto, a nuestros invitados. Y yo creo que es importante precisar qué establece esta sentencia, o dichas sentencias, porque son dos, y sobre todo la confusión que existe en nuestra población. Sin embargo, yo quisiera explicar, Felo Jiménez ese analista político, él fue director de la alcaldía de Sucre, él fue asesor y el encargado del enlace de la separación de Chacao como municipio autónomo de Sucre, fue diputado al Congreso de la República, en su oportunidad fue concejal metropolitano y hoy por hoy es analista político. Bueno, buenas noches, Maribel. Buenas noches. Gracias, Orlando. Estoy aquí acompañado con un excelente politólogo también, Sergio Grafe. Bueno, mira, voy a tratar de ser lo más didáctico posible dentro de la limitación del tiempo que tenemos. Y para ver si la mayor cantidad de personas pueden entender lo que está pasando realmente. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido un conjunto de sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Ya esto se viene arrastrando desde la elección de la Asamblea Nacional. Comenzaron con los diputados de Amazonas, han invalidado toda una serie de actuaciones de la Asamblea Nacional, llenando el vaso, y la gota que rebasa el vaso son estas dos últimas sentencias, las 155 y 156, una limitando o socavando la inmunidad parlamentaria y la otra abrogándose las funciones legislativas de la Asamblea Nacional y las funciones de control de la Asamblea Nacional. Ambas situaciones nos configuran un estado prácticamente de excepción. ¿Por qué? Porque se sale de lo normal. Son sentencias que no estamos acostumbrados a verlo como un desenvolvimiento normal de un Tribunal Supremo de Justicia. ¿Realmente el Tribunal Supremo de Justicia está facultado para la nulidad de dichas sentencias? No. La sentencia no las... Fíjese bien, todo organismo público puede revisar sus propias decisiones, pero tratándose de un Tribunal Supremo de Justicia donde se supone que los magistrados son sumamente competentes para el ejercicio de esa función, ya no se trata de una revocatoria de una medida, sino un error judicial señalado muy textualmente por la misma Fiscal General de la República cuando establece, y dicho por ella en rueda de prensa, que hubo serias violaciones de la Constitución Nacional. Ahora, doctor, pregunto a ambos. Este aparente guión muy estructurado que tiene confundido a la población en general, ¿realmente a quién favorece y a quién desfavorece con esta cuestión de que parece una obra de teatro?
hoy se anula, mañana entonces quitamos la nulidad, sale la fiscal a decir se Maribel, rompió el hilo constitucional. ¿a quién favorecen estas dos sentencias? A nadie. Primero, porque la inmunidad parlamentaria está consagrada en 4 artículos de la Constitución, muy señalados, 197, 198, 199 y 200. Los parlamentarios tienen inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación hasta la conclusión de su mandato. Los parlamentarios, según el mismo artículo de 197 de la Constitución, tienen una dedicación exclusiva en sus funciones y deben responder ante su electorado y a más nadie. Cuando un diputado comete una falta grave, por supuesto tiene un mecanismo procesal para allanarle su inmunidad con la aquiescencia de la Asamblea Nacional y la fiscal general de la República procederá. Pero tiene que ser, primero haber cometido y tomarlo infragante y después ponerlo en resguardo en su casa hasta que el Tribunal Supremo de Justicia lo juzgue y determine el allanamiento de su inmunidad. Si los diputados tienen dedicación exclusiva y no pueden dedicarse a otra cosa, sino exclusivamente a su función como parlamentario, y desde el momento de la proclamación hasta la conclusión de su mandato, ellos tienen inmunidad parlamentaria aquí en la Cámara y donde ellos desempeñan sus funciones, pues ellos se deben a un electorado. Pero ahora ni Nadie siquiera les se puede les permite limitar su llegar a su condición. lugar de trabajo. ¿Ah? En la actualidad ni siquiera se les permite llegar a su lugar de trabajo. Eso es una violación de la misma inmunidad parlamentaria, de la misma dedicación exclusiva a las cuales tienen que llegar los parlamentarios y tienen como prerrogativa constitucional los parlamentarios. Si no, no pueden ejercer sus funciones, pues no son responsables de los conceptos que emitan ni en la Cámara ni en el ejercicio de sus funciones. Y si el ejercicio de sus funciones es dedicación exclusiva, están protegidos permanentemente, a menos que renuncien a su inmunidad parlamentaria o mueran. Doctor, disculpe, vamos a tener que ir a un corte comercial. Caramba, Sergio, te prometo que en el próximo corte, cuando regresemos, te vamos a dar el derecho de palabra y a ustedes también a través de la mensajería de texto. Ya regresamos con más de su programa Alternativas. Bien, continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy tenemos 2 invitados de gala aquí haciendo un análisis político de lo que está aconteciendo actualmente en Venezuela. Tenemos acá a Sergio Grafe, politólogo, y a Baudilio Felo Jiménez, analista político. Ya conversábamos con Felo, ahora le corresponde la entrada al politólogo Sergio Grafe sobre lo que está aconteciendo. Sergio continuó. Ya Felo decía que un error inexcusable de una interpretación del derecho de la sala de limitar la facultad de otro poder legislativo. ¿Qué opina Sergio al respecto? Y en todo caso, dado el pronunciamiento de la fiscal general y dado el Consejo Moral Republicano, debería activar sus propias funciones en virtud de que ahora existiría una especie de aclaratoria sobre esos límites que viene ahora, Sergio. Bueno, en principio, muchas gracias, Orlando y mi querida amiga la señora Abate y mi pana Baudilio. Es que yo creo que la visión de lo que está pasando en Venezuela no es jurídica. Es decir, hay una cantidad de eventos relacionados con las leyes y la Constitución, y el enfoque jurídico, sobre todo en el caso de ustedes los abogados, están como que académicamente obligados a hacerlo, pero es que yo creo que lo que está pasando en Venezuela tiene más que ver con elementos políticos que con elementos jurídicos. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia? Porque si bien es cierto que está la parte judicial... Hay circunstancias políticas que ameritan un uso utilitario de algunas normativas, de algunas leyes e inclusive de la Constitución, y te la quieren hacer ver como si se tratara de algunas decisiones estrictamente jurídicas. Me explico. Yo creo, por ejemplo, que el tema de la decisión del anuncio que hizo la fiscal general de la República sobre la ruptura del hilo constitucional en base a la sentencia 155 y 156 del TSJ, en mi opinión,
eso no obedecía a una interpretación jurídica de las circunstancias, sino a una salida política. ¿Por qué? Porque, lo decía Felo, para no ser repetitivo, es decir, estamos hablando de 56 sentencias que ha habido en este país desde que fue electa la nueva Asamblea Nacional, y que todas es una acumulación recurrente de decisiones que te fueron constriñendo el poder legislativo. La realidad es que esas últimas dos sentencias, la 155 y la 156, lo que hizo fue formalizar la acumulación de todas las sentencias anteriores. Es decir, ¿para qué tú tienes inmunidad parlamentaria si tú no puedes legislar, si todas las leyes que tú apruebas te las declaran inconstitucionales? ¿Para qué tú tienes inmunidad parlamentaria si no puedes ejercer el control político sobre los altos funcionarios del gobierno de Maduro? ¿Para qué tú tienes inmunidad parlamentaria si, por ejemplo, no se te presenta la memoria y cuenta del presidente de la República en la plenaria? ¿Para qué tú tienes inmunidad parlamentaria si no tienes capacidad para aprobar el presupuesto nacional? En fin, lo último, en mi opinión, tiene más que ver con un criterio político económico. Déjame decirte que la sentencia 157 y 158, que supuestamente corrige los efectos de la violación de la inmunidad parlamentaria o de la autoasignación de las facultades de la Asamblea Nacional por parte del TCJ, no tocó el elemento que en mi opinión es neurálgico, que tiene que ver con la capacidad que tiene el presidente de la República para crear empresas mixtas y contratar, que la República haga contratos a nivel internacional sin pasar por la Asamblea Nacional. Sí, eso fue lo primero que se reclamó. Sí. Eso, en mi opinión, es el meollo del asunto de estas decisiones con apariencia jurídica, pero que tienen que ver con un elemento político. Me explico. ¿Qué haces tú con suprimir los efectos de la sentencia 155 y 156 si al final los diputados siguen en desacato, supuestamente? El presidente puede alargar y prolongar el derecho, el decreto de emergencia económica indefinidamente, y a la final tienes una Asamblea Nacional, como decía Maribel en este momento muy acertadamente, los diputados ni siquiera pueden entrar a sesionar al espacio del hemiciclo. Entonces, yo creo, en resumidas cuentas, que lo que está pasando en este país no tiene mucho que ver con el aspecto jurídico, sino más con elementos políticos, porque inclusive lo que anuncia la Fiscal General de la República sobre la ruptura del hilo constitucional, y creo que Felo después como experto en el tema pudiera ampliarlo más, eso tiene que tener consecuencias de otra naturaleza. No puede ser posible que yo le diga al país, mira, era jugando, chico. Ahora bien. Esas dos sentencias que yo hice fueron jugando. Sí, Sergio. Vamos a repararlas con una supervisión de... Tú eres abogado, es decir, cuando sí, tú... Cuando, el máximo tribunal de la República, las sentencias son inapelables, inclusive hasta por ellos mismos, porque se supone que es la última decisión sobre la pirámide de Kelsen. Es decir, entonces cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo es eso que los magistrados se autocorrigen a través de una sentencia que anula parte de la otra, porque ni siquiera fueron anuladas completamente? Sergio, disculpa la interrupción, vuelvo a preguntar porque estoy seguro que no está claro. Este presunto error, vamos a llamarlo presunto error cometido por el Tribunal Supremo de Justicia con esta sentencia, ¿a quién favorece? ¿Y crees tú realmente que la fiscal fue sincera con la opinión que emitió? Bueno, a mí me hubiese encantado, de verdad, como venezolano, es decir, lo deseable es que esos criterios que emitió la fiscal de verdad ocurrieran en circunstancias normales. Eso es lo deseable para un país sano en democracia, que un poder se equivoca, otro poder le indica cuál es la equivocación y eventualmente, producto de la figura de la cooperación de poderes, llegar a unos arreglos mínimos de funcionamiento en función a la gobernabilidad. Pero es que el tema es que tiene que ver con las posiciones anteriores de la fiscal. Pero ¿a quién beneficia esto? Esto prolonga a Maduro en el gobierno, un tema de beneficio, y sobre todo en la mirada internacional. ¿Qué sucede
ahora con esta situación de Venezuela, que si bien es cierto le han hecho un seguimiento a nivel internacional con los presos políticos, pero lo que está sucediendo desde el viernes para acá es algo totalmente diferente, Claro, porque es que algo inédito. Yo creo que, en mi opinión, esas últimas decisiones del TSJ se le pasaron la mano. Si hubo alguna visión de ir controlando paso a paso las circunstancias de disolución, que a la final fue lo que sucedió con la Asamblea Nacional, estas últimas dos sentencias generaron una reacción internacional de tal manera que la fiscal general se obliga a opinar, pero después que hubo la reacción internacional. Y están así que, fíjate, eso aceleró el pronunciamiento de la OEA, la convocatoria al Consejo Permanente para evaluar el caso de Venezuela, y es a partir de ese momento en que la fiscal se ve así como que, bueno, yo no me había dado cuenta que aquí había estado sentencia y voy a decir esto para ver qué pasa. Pero ¿a qué se deberá la sonrisa final de la fiscal cuando hizo dichas declaraciones? Uno pudiera perfectamente, viendo la parte del lenguaje uno pudiera corporal. Perfectamente pensar que fue un plan premeditado con alevosía. Porque si tú dices, bueno, pero si es que la fiscal te está diciendo que hubo una ruptura del hilo constitucional con esas dos sentencias, ¿cómo es que tú vas a suprimir algunos efectos de esa sentencia y no toda la sentencia, por ejemplo? Pero inclusive, peor aún, si efectivamente estamos hablando de que hubo una ruptura de un hilo constitucional, estamos hablando de una ruptura acumulada durante 56 sentencias. En consecuencia, lo que debió haber hecho el TSJ fue anular toda la cantidad de sentencias de las 56 que ha habido acumuladas desde el 2016, todas las anteriores, que estamos hablando de una cantidad impresionante, para restituir de pleno derecho las facultades de la Asamblea Nacional. Porque hasta que eso no suceda, la realidad es que esos últimos dos supresiones que hicieron de las 56 y de las 55 no tienen ningún tipo de utilidad práctica, porque la Asamblea Nacional sigue estando en su puesto de desacato, los diputados no pueden seguir todavía sesionando, no reciben dieta, no legislan, no controlan. Es decir, a la final, ¿cuál es el efecto práctico de esas últimas dos sentencias? Te resumo. Si efectivamente hubo la ruptura, como lo hubo, del hilo constitucional, lo procedente era que el TSJ anulara todas las sentencias anteriores para restituir en sus facultades plenas las funciones de la Asamblea Nacional y vuelvan a tener sus facultades legislativas, de control, en fin, todo lo que establece el artículo 200 de la Constitución Nacional. Gracias por tu extraordinario aporte, pero me gustaría saber qué opina el señor Vadillo con respecto a cuál es el siguiente paso ahora, porque hay que tomar en cuenta que en Venezuela tenemos excelentes abogados y que saben sobre esta materia, que debe de hacer la sociedad civil, mucho más allá de ir a marchar, porque luego vamos a hablar de la marcha de ambas concentraciones el día de hoy. ¿Qué debe de hacer la sociedad ante esta situación? Y sobre todo con expertos y con calificados en la materia, porque de repente el pueblo como tal, a veces, yo creo que a lo mejor algunos ni siquiera se habrán revisado a qué se refieren dichas sentencias, pero ¿qué puede hacer entonces la población ante esta situación? Bueno, mira, Maribel, vamos a comenzar por decirte que hay cosas que no se pueden devolver. Una es una flecha disparada, el agua que se derrama y la palabra dicha. El Tribunal Supremo de Justicia se manifestó con esas dos sentencias. Y la Fiscal General de la República se manifestó diciendo las violaciones constitucionales de estas dos sentencias. Esas palabras están dichas y ya no se pueden recoger. Se evidencia que hay un error judicial. ¿Por qué? Porque si el Tribunal Supremo de Justicia va a revisar su sentencia fue porque cometió un error. Y si la fiscal se lo señala es porque el error es más que evidente. ¿Cómo se recoge eso? Ahí tiene que haber responsabilidad. Hay que destituirlos, eso tiene conlleva que haber cárcel. responsabilidad, que esa responsabilidad la debe calificar el Consejo Moral Republicano aplicando la ley orgánica del Poder Ciudadano. Pero, más allá de eso, hay varios artículos en la Constitución que se refieren específicamente a la responsabilidad del funcionariado público y en
y específicamente de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre ese artículo vamos a hablar, al final, incluso también el artículo 350 que tanto se habla y también es importante, yo creo que en los actuales momentos. Con mucho gusto. Y las sanciones, si le sale cárcel, destitución, ¿qué se debe de hacer Con mucho entonces gusto. con estos magistrados? Ya regresamos con más de Alternativas. Bien, y continuamos con Alternativa, hoy tocando el tema del análisis político actual, de lo que está aconteciendo. En los últimos días tenemos como invitado, analista político, Baudilio Felo Jiménez, y al politólogo muy conocido ambos, Sergio Graffi. Por cierto, Sergio Graffi, bueno, ha ocupado muchísimas asesorías políticas de muchas campañas con éxito, tiene su editorial, su reporte en el denominado La Guasacaca en la región, Sí, los domingos, buenísimo. domingos. Qué buenísima es. Bueno, por ahí tiene unas aspiraciones, por eso lo hablamos después, posteriormente. Y también fue secretario del Consejo Legislativo, de la Asamblea Legislativa y también en esa transición con el Consejo Legislativo del Estado de Miranda, de cuento del parlamentario regional. Nadie le puede meter algo a Sergio sobre ese análisis. Por cierto, con Baudilio, que es mi suegro, estábamos haciendo un análisis de para qué quedaron los consejos regionales últimamente. Y no sé si hoy nos da tiempo, pero de verdad que fue muy interesante en los preliminares lo que me comentó. Vamos a recordar nuestro punto de contacto, estamos en vivo para todos ustedes para interactuar, el 0414-807-5386 y el 0414-272-5476. En la parte posterior de los visores, usted lo va a ver en el generador de caracteres para que pregunte a nuestros invitados sobre todos estos temas que estamos hablando. Bueno, que por cierto nos saluda el doctor Roberto Romero, nos está viendo, un amplio saludo para ti, y también por aquí nos escribe la siguiente persona, dice, soy Alfredo Rauseo, para mí eso fue un golpe de Estado, y esos magistrados tienen que ir con sus consecuencias personales, gracias a Dios no hubo una guerra civil, porque daba para eso. Bueno, son las interpretaciones de nuestros oyentes. Antes de ir al corte del máster, se le preguntaba a Baudilio cuáles son las consecuencias, cuál es el paso que sigue, cuál es la base legal de las consecuencias de todo este error del Poder Judicial mencionado por el Poder Moral. Bueno, voy a ser muy coloquial al principio. Desde mi punto de vista, la Fiscal General de la República tiene una papa caliente en la mano, porque ya calificó de violación constitucional estas dos sentencias, el contenido de estas dos sentencias. El Tribunal Supremo de Justicia se retracta de estas sentencias parcial o totalmente, no sé porque no ha sido publicada la sentencia 157 y 158, pero lo que sí es cierto es que ya que la fiscal denunció esto, tiene una papa caliente en la mano porque ella es integrante del Poder Moral Republicano. Ella, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Yo quisiera mencionarles que hay varios artículos de la Constitución que establecen la responsabilidad del funcionariado público en el ejercicio de sus funciones. El artículo 25 de la Constitución establece las responsabilidades civiles, penales o administrativas, no establece, las señala, pero las establece, las califica el Consejo Moral Republicano. Pero hay un artículo de la Constitución muy interesante que es el artículo 139. 179. El 139. 39. Que con la venia de ustedes voy a permitirme leerla para no tergiversarla desde ningún punto de Muy vista. bien, ¿Okay? muy bien. La voy a leer para que no haya ningún tipo de interpretación contraria. Artículo 139 de la Constitución Bolivariana. El ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. Si el artículo 139 establece que acarrea responsabilidad por violación de esta Constitución y la fiscal señala que hubo violación de artículos de la Constitución, aquí está subsumido la posibilidad de un elemento de juicio para que el Consejo Moral Republicano actúe. ¿Hay un tiempo establecido para esa actuación? No, los lapsos los establecería la ley del poder ciudadano, la ley orgánica del poder ciudadano y la misma ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Hay otro artículo
que es interesante en su ordinal 8, que es el 49. Yo cuando quiero referirme a estos artículos tengo que leer para que no se desvíe la concentración. Que es el debido proceso del 49, sí. El 49 se refiere al debido proceso. El ordinal 8 dice, toda persona podrá solicitar, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la actuación jurídica lesionada por error judicial. Estamos en presencia de un error judicial. Retardo u omisión injustificable. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza, y el derecho del Estado de actuar contra estos o estas. ¿De quién sería en este momento la responsabilidad? Esto es un tema que yo voy a dejar aquí para ver que los abogados penetren en profundidad en este tema. ¿De quién es la responsabilidad de estas dos sentencias? ¿De los magistrados individualmente o del Estado? El Estado tiene responsabilidad porque es un órgano del poder público, y los magistrados pudiesen tener responsabilidad personal por un error judicial en el ejercicio de sus funciones, porque lo decía un tratadista italiano, Orlando, que se comete un error judicial inexcusable cuando se debe aplicar una ley y no se aplica, sino que se aplica otra. Cuando la que tienes que aplicar no la aplicas, o porque dejes de aplicar la aplicable. Esos tres supuestos ya se comete un error judicial. Y el error judicial trae daños. La República, nuestro país, sufrió daño. Nuestra patria sufrió un daño internacional incalculable e irreparable. Ahora, ¿Quién paga eso? Hay algo. Es que la Sala Constitucional, como vía de excepción, tiene el control constitucional. O sea, que prácticamente la Constitución es en la pirámide de Kelsen, en los máximos, es la que rige acá. Y precisamente, y es la carta fundamental, la carta magna de todo venezolano. Pero la Sala Constitucional debe aplicar el control constitucional, y la ley le facultó de interpretarla, y así la interpretó. Obviamente, el poder moral republicano en manos de la fiscal le dijo: te equivocaste, para mí rompiste el hilo constitucional, y luego el Consejo de Estado pues los llamó a reunirse, a dirimir las vicisitudes, ese impasse. Pero obviamente yo lo veo, es más, estoy tomando las palabras de un analista jurídico, más que todo tendiente oficialista, que le quise que me explicara su interpretación. Y me dice, bueno, es que la Sala aplicó su control constitucional y el Estado lo llamó a observar que las observaciones que le hizo el poder moral republicano, y entonces devino estas dos últimas sentencias que no las he visto publicadas. Un previo. Claro, yo sé, esa es la parte de defensa. Ajá. Cuando llamaron al Consejo de Estado, uno de los integrantes es la fiscal general de la República, sí, y el otro integrante es el presidente de la Asamblea Nacional. Ninguno de los dos acudió. No fueron. Entonces es incompleta su... Entonces, ¿qué arreglo hubo ese día allí? ¿Cómo se solventó el problema sin la presencia de la fiscal? Ahí es donde está el quid. Por eso es que digo que tiene una papa caliente en la mano. Y ella es la que está obligada constitucionalmente a comenzar a ejecutar, claro, las sanciones que pudiesen existir y que las calificaría. Digo, yo no estoy estableciendo calificación de sanciones ni de delitos, ni mucho menos. Yo estoy diciendo a quién le corresponde, que es el Consejo Moral Republicano. También está el artículo 255 y el 285 de la Constitución Nacional, que se refiere específicamente a la responsabilidad que acarrea el ejercicio del poder público. Claro, hay otra situación, y sé que a Sergio le encanta el tema del derecho internacional público. Había una solicitud nuevamente, porque eso ya se había tocado el tema como en agosto o septiembre del 2016, para activar lo que se llamaba la Carta Democrática ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, allá en Washington. Ahora aquí se disipó institucionalmente, o sea, se descubrió, se certificó institucionalmente hablando, de que hay una separación de poderes en Venezuela, siendo uno de los puntos que
que se habían reclamado, o ciertamente la OEA en estos 2 días, porque es que hoy sucedieron muchas cosas, no lo tomó como tal, porque tengo entendido que suspendieron la sesión del día de ayer. No sé si hoy la habrían continuado. No, no se suspendió. suspendió. La No se sesión suspendió. de ayer se realizó, hubo un intento de saboteo de parte de Bolivia porque le correspondía presidir el Consejo Permanente. Se negó, habilitaron a la persona de Honduras. Al vicepresidente. Así es, que era el vicepresidente, y efectivamente se realizó la sesión. Ahora, yo lo que creo es que en este momento, ahorita, el concepto de Estado no te permite tener una visión aislada. En este momento la globalización impacta, casi que permea todas las estructuras de cualquier Estado, por más pequeño o grande que sea. Y eso es lo que está pasando ahorita con Venezuela, con la reacción internacional sobre estas últimas implicaciones de la sentencia del TCJ y la actuación de la Fiscalía, y obviamente la disolución de la Asamblea Nacional. Yo no tengo ninguna duda desde el punto de vista fáctico que aquí hubo una disolución formal. Si desde el punto de vista fáctico ya ha habido una disolución, formalmente se planteó con esas últimas 2 sentencias. Pero en mi opinión, el juego de las relaciones internacionales, el ambiente de presión que se creó producto de estas últimas actuaciones del TSJ, no tengo ninguna duda de que efectivamente tuvo que ver con la recapitulación que hizo el TSJ a propósito de la posición de la Fiscalía, claro, de reconsiderar esta medida. Pero yo creo, y Felo fue, en mi opinión, muy conservador en establecer el tema de las responsabilidades. Pero es que yo no sé hasta dónde puede llegar. Una salida, una vía es la destitución de esos magistrados, por ejemplo. Ahora, habría que ver cuál es la metodología que se aplica, porque si tú te vas por la vía que te establece que sea el Consejo, ¿cómo se llama? El poder ciudadano, probablemente no lo vas a conseguir porque los integrantes del Poder Ciudadano están supeditados al Ejecutivo. En mi opinión, el mecanismo más adecuado es hacer una revisión desde el origen de esas designaciones, que tuvo que ver con las designaciones express que hizo la Asamblea Nacional moribunda cuando perdió la yo creo que hasta ahí tiene que ir la revisión de esas decisiones para efectivamente anular las designaciones de esos magistrados. Sergio, disculpa, voy a tener que interrumpirte porque vamos a la pausa publicitaria y retomas la palabra al regreso, prometido, para poder darle coherencia y continuar con el tema. Ya regresamos con más de su programa Alternativas. Disculpe. Bien, entonces nos estamos viendo todo en pantalla. Continuamos con esta última parte, o negro. Sergio me decía que por qué lo llamaba negro. Este programa tiene 4 negros. De estos espacios alternativas, hoy tocando el tema del escenario político. Sergio, para que continúe tu idea. Bueno, yo lo que creo es que tiene que haber una consecuencia, no sé si penal, civil, pecuniaria, en fin, no sé, pero no puede ser posible que unos magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal de este país tomen una sentencia, haya un pronunciamiento de la Fiscal General de la República donde dice que hubo ruptura del hilo constitucional. Eso es una circunstancia muy grave, como para que simplemente por una autocorrección ya como si no hubiese pasado nada. Yo creo que ese tema hay que seguirlo investigando y llegar hasta las consecuencias que haya que llegar, porque es que no puede ser. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, cuál es la consecuencia si, pongámoslo al revés, aquí hay un golpe de Estado, Dios no lo quiera, no lo permita, por quien lo puede dar, qué sé yo, y entonces el TSJ diga, no, es que aquí no hubo golpe de Estado. O sea, es que cambiando lo cambiable, un enredo es más como o menos, este. Porque es que yo creo que el tema, insisto, nosotros tenemos, y yo entiendo que tú como abogado y los que son abogados, debe ser muy complicado comprender la situación jurídica y los periodistas, del porque país. no saben qué noticia dar. Claro, porque si tú le metes el enfoque solamente jurídico,
no vas a comprender algunas situaciones. Aquí lo que está pasando es una realidad política de control del Estado, de intento de permanecer en el poder bajo las circunstancias que sean. ¿Qué diferencia hay entre lo que está pasando ahorita y lo que pasó del 11 al 13 de abril del 2002? Porque la primera persona que públicamente salió en los medios y dijo se está rompiendo la ley constitucional fue Felo Jiménez, siendo concejal metropolitano. Él fue la primera persona que dijo no, aquí no se canta victoria el 11 de abril, porque se está rompiendo el hilo constitucional, y si se está rompiendo el orden constitucional, eso no puede progresar. Bueno, y pero efectivamente, y Pablo Medina efectivamente se le dio la razón. Claro, tú tienes al final muchas manifestaciones de cómo materializar un golpe de Estado. Una vía es por la vía de una decisión del TSJ, por ejemplo. Claro. Otra ruta es por la vía de la actuación del Poder Legislativo, lo que se llama golpes de Estado de Palacio. Otra vía es por la vía de fuerza a través de la actuación de los militares. En fin, hay muchas formas de que el golpe de Estado se materialice. Y el autogolpe. Y el autogolpe, que también está contenido, está contemplado. Entonces, lo que te quiero decir es que en esa circunstancia hubo responsabilidades que después el procedimiento permitió algunos sobreseimientos, algunos indultos, etcétera, como gracia presidencial, es un tema distinto. Pero la ruptura del orden constitucional, hermano, lo que significa en la práctica es que se acabó el Estado de Derecho. Y si en un país se acaba el Estado de Derecho es porque no hay democracia. Y si no es democracia, pon el nombre que te dé la gana, porque al final es un tema de usar el eufemismo que más nos guste. Pero así es, pero al final eso tiene que tener responsabilidades. Sergio, disculpa, creo que está ya bien claro que la gente porque acabas de describir todo un escenario que en definitiva, digamos, se puede hablar de la desorientación que tiene el ciudadano común ante esta situación, de lo que debe de ser, pero no fue, pero se hizo, pero se anuló y ahora se echa hacia atrás y todo lo que la gente sabe. ¿Cuáles serían esas acciones a seguir por parte de la ciudadanía? Porque nos quedan algunos minutos para poder concluir el espacio y sí me gustaría como que concretar con respecto al tema. Maribel, el poder ciudadano se ejerce a través de los funcionarios, bien sea electos o bien sea designados en segundo grado. En este caso, el Ministerio Público. Quiero señalar otra vez aquí, porque aquí está el contrato social nuestro. Esta es la Constitución, esto es lo que nos rige y este es el contrato que debemos respetar todos. Artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana. Son atribuciones del Ministerio Público, entre otras, el ordinal quinto. Intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiesen incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones. Si hubo un error judicial que le causó un daño irreparable al país, porque el país está sufriendo por esto, internacional e internamente, es el Ministerio Público quien tiene que ejercer las funciones para la cual fue designada. Y aquí está la Constitución y ella fue la que denunció las violaciones de la Constitución. ¿Quién tiene que proceder? Ella, a través de su Consejo Moral Republicano, ateniéndose a la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia y a la ley orgánica del Poder Ciudadano. Y lo que yo digo, si no lo hace es porque no considera el hecho ilícito como tal. Pero es que si ella misma lo dijo, por eso es que dije, hay cosas que no se pueden recoger, ni el agua derramada, ni una flecha disparada, ni la palabra dicha. Y en el supuesto caso o presunto caso que deje eso así, y ahora hay que tomar en cuenta nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Está por finalizar una semana donde próximamente viene la Semana Santa y bien sabemos que a nivel cultural el venezolano está muy dado a todas estas fechas, a los puentes. ¿Qué pasaría? Pregunto, sobre todo a Sergio, pero también su análisis es importante, de que esto que está ocurriendo durante esta semana con la Semana Santa venga y se aplaque, se olvide y venga otra noticia. Nosotros sabemos que las noticias, basta con que ocurra otra de mayor magnitud para que se olvide la anterior. Bueno, yo quiero aprovechar esa pregunta porque entiendo que estamos concluyendo el programa, por cierto agradecido, para decirte dos cosas. Fíjate, en los últimos días
han ocurrido acontecimientos muy importantes en este país. Incluso aprovecho la oportunidad para manifestar mi solidaridad con el caso de Roberto Enríquez. Roberto Enríquez, dirigente nacional de Copey, fue detenido de una manera sumaria. Nadie sabe en qué condiciones está. Probablemente sea juzgado por un tribunal militar cuando lo procedente es que sea civil. En fin, de verdad que solidario con él y algunos integrantes de Copey. Pero incluso hoy hubo una manifestación importante en Caracas donde hubo enfrentamientos fuertes. Yo debo incluso manifestar aquí también mi solidaridad con el concejal Roberto Rojas. Por cierto, ¿cuál es el estado? ¿Está en una clínica? ¿Ya fue dado de alta? ¿Qué le pasó está exactamente? en mejores condiciones. Cuando venía de la marcha lo agarraron algunos colectivos allí en la estación del metro Colegio de Ingenieros y le dieron unos golpes por la cabeza, ya medio aturdido, pero ya está bien, entiendo. Pero además hubo 15 detenidos hasta la tarde, hasta las 5 o 6 de la tarde. Tu pregunta es interesante porque yo no tengo duda de que todo este proceso, todas estas decisiones gubernamentales para dar libre los días de Semana Santa, lunes, martes, miércoles. O sea, hasta ahora al sector público, hasta ahora no ha habido una publicación para... Bueno, para pero a lo mejor también lo extienden al privado. Sí. Pero yo no tengo duda de que tiene que ver con ese proceso de distensión psicológica que busca el gobierno para evitar que la gente, es decir, para procurar que la gente se desenganche de la situación del país. Y después que tú tienes 15 días, digamos, o poco menos, 10 días de Semana Santa, a lo mejor los ánimos y el espíritu son otros. Ahora, yo lo que creo es que eso no va a evitar la acumulación de contradicciones en que está incurriendo el gobierno, porque se trata del mantenimiento del poder como sea, y en mi opinión al final van a seguir ocurriendo estas irregularidades. Yo creo, por ejemplo, que la circunstancia de la Asamblea Nacional hay que resolverla de raíz, de fondo. A la Asamblea Nacional hay que restituirla de todas sus funciones. Los diputados tienen que ser diputados para controlar, legislar, etcétera. Y eso, obviamente, hasta que esa situación no se resuelva, vamos a tener un país en mucha tensión, en mucha crisis, y pasará Semana Santa, pero van a venir con toda seguridad otros eventos que tienen que ver con situaciones de protestas en la calle. Un saludo a la doctora Reina Sánchez, de verdad, dice que excelente programa, excelente invitado, excelente tema. Un saludo para ella, el doctor Alberto Rivas Acuña. Muchas gracias también para ambos, ya concluyendo el espacio. ¿Qué alternativas le damos a la población de los Altos Mirandinos que nos ven a esta hora de lo que está sucediendo? Eso te la dejo a ti. Yo le sugeriría a todos los habitantes de los Altos Mirandinos que la próxima vez que vayan a elegir a alguien sepan muy bien a quién van a elegir. Que no elijan un presidente por una emoción momentánea. Que escojan a sus diputados regionales en base a un trabajo consuetudinario. Que escojan a sus alcaldes que se identifiquen con el pueblo y sobre todas las cosas, que hagan valer sus derechos y también cumplir sus deberes establecidos en la Constitución. Yo lo que creo es que, complementando la idea de Felo, sin copiármela, es que las personas deben luchar por ser ciudadanos. Es decir, yo creo que la condición de ciudadano es una fase superior a la de ser elector. Un ciudadano te compromete con la sociedad, te compromete con tu futuro, te compromete con todo lo que significa tu entorno, pero con tu país, inclusive hasta con el mundo. Entonces yo creo que el ciudadano, uno de los derechos que no puede bajo ninguna circunstancia tratar de pelear por la vía pacífica, constitucional, democrática, es el derecho al voto. Porque eso te permite estar en condiciones de poder exigir ante una circunstancia como la actual, con autoridad y con moral sobre lo que tú ves que está pasando en tu país, en tu estado o en tu municipio. Y castigar con el voto también. Así es. Entonces el tema de la pérdida del valor del voto debe ser una circunstancia absolutamente negada para un ciudadano. Yo creo que hacia ahí, en mi opinión, debe ir la recomendación final. Y una última recomendación. Sí. Estén atentos a este programa porque está dando que hacer. Gracias. Bueno, tantas cosas que quedaron por preguntar a los especialistas durante el día de hoy. Como siempre, un placer tenerlos acá con nosotros. Y bueno, quedan muchas cosas por despejar.
Importante ustedes Vamos a como despedirnos con esta colectividad, cámara aquí. por supuesto, informarse bien acerca de la sentencia, las consecuencias, todos los artículos que leyeron acá los especialistas, sus opiniones. Si tuvieron la oportunidad de no ver desde el principio el programa, la reposición, el jueves de 7 a 8 de la noche. Mil gracias por la sintonía.